Todos hemos oído hablar de El Patrón del Mal, el famosísimo Pablo Escobar. Te traigo datos sobre cómo Pablo logró su primer millón a los 25 años, el nacimiento del cártel de Medellín, las complicaciones en la política que vivió Pablo, la extradición, que fue un tema muy polémico ahí en Colombia, la guerra de los cárteles, así como el grupo de élite que surgió para la captura de Pablo, la negociación que llegó el gobierno con Pablo Escobar, así como logró que se reformara la Constitución, y por último el nacimiento de los Pepes, este grupo de choque que fue muy polémico en la época del Patrón del Mal. Así es que te invito a que te suscribas a mi canal, actives todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre el Patrón del Mal, que es Pablo Escobar. Sin duda la serie de esta telenovela que salió en Telemundo y que pues se volvió muy famosa en los países latinos, pues tiene un origen y datos en los cuales se basan para contar esta novela. Sin duda traemos el libro de La Parábola de Pablo. Aquí se basa todo lo que es la serie de este personaje tan controversial, tan bueno por algunos y tan odiado por otros. Alonso Salazar, un periodista, recolecta datos bastante interesantes que te pueden dar un panorama en la cual pues se desarrolla toda la serie. Los puntos que te voy a tocar se tocaron en la serie, son 10 capítulos en donde pues te voy más o menos desarrollando lo que era Pablo Escobar para la gente, lo que realmente surgió y cómo es que cambió Colombia por completo. El capítulo 1 empieza en donde pues Alonso Salazar visita el cementerio donde se encuentra Pablo. Ahí él imagina encontrar una serie de un monumento bastante elegante, muy ostentoso, por la parte de que él era muy rico en esa parte del dinero, siendo que él se encuentra pues con una lápida sumamente básica, sin tanto alarde, y pues cada 2 de diciembre se hace fiesta o al menos una peregrinación en el cementerio que se encuentra Pablo Escobar. En esto nos marca que pues se celebra el nacimiento y el fallecimiento de este personaje, en el cual la madre de Pablo lo visita rotundamente a hacer la oración y pues hacerle esta parte de conmemorarlo año con año, junto con Arcángel, esta persona que convivió con él en vida y que se decidió a cuidarlo en la parte de su descanso. Sin duda aquí habla que a Pablo le llegan muchas personas intentando colgarse milagritos, es decir, para él le piden salud, le piden dinero, le piden alguna situación de protección y todo lo que tenga que ver con alguna situación de santo. La gente de esta manera lo veía, pues Pablo fue muy controversial en la parte social. Ahora, el segundo capítulo nos habla que entre 1961 a 1979 el desarrollo de la infancia y adolescencia de Pablo Escobar. En todo esto pues habla de que era una persona que se encontraba en pobreza por parte de sus padres, era un estudiante y a partir de la secundaria empezó con el tráfico de sustancias, tanto de bebidas como de cigarros. En todo esto él empezó a ver dinero y a generar este tipo de negocios junto con sus primos, los Gaviria. Cuando él iba en la secundaria se propuso que a los 25 años, si no lograba $1 millón, él se quitaba la vida. Todo esto lo llevó a irse inmiscuyendo dentro de sus barrios con personas que tal vez no eran el mejor camino indicado para él. Dentro de esto conoció la fayuca. Antes de todo el tráfico de sustancias, la fayuca, es decir, objetos, productos vendidos
por debajo de la ley, ya sean de marca o no. Pues esto marca el tráfico, puede ser de discos, de películas, de ropa, si así lo quieres ver, y todo eso pues Pablo lo empezó a conocer junto con sus primos, los Gaviria. Ahí conoció a las personas indicadas para comenzar a involucrarse con el tráfico de sustancias. Con su primo Gustavo Gaviria se dedicaba a robar las lápidas de mármol, a borrarles el grabado y volverlas a vender de una manera nueva o hacer un grabado nuevo. Todo esto pues vamos dándonos cuenta que el mundo de Pablo Escobar estaba rodeado de mucha delincuencia. Cuando él tenía 25 años, en esta etapa se enamora de una niña, es decir, que tenía 13 años. Aquí da un poco de pauta a que Pablo Escobar tenía cierta afinación con las mujeres menores de edad, y que pues su esposa, pues obviamente casi más de 10 años llevaba, y pues sus amigos decían que era algo que no estaba permitido, puesto que él ya era un hombre a la edad que él tenía, y que pues su hermana apenas empezaba a crecer. Entonces pues bueno, empieza todo esto, empieza a involucrarse por noviazgo, hasta que pues logra casarse cuando ella cumple 18 años. Sin duda en este capítulo empieza a ver cómo después de casarse con su esposa, pues empieza a tener esta parte de involucramiento del tráfico de sustancias, digamos como que el apogeo hacia su imperio. Cuenta de la hacienda Nápoles, así como a la entrada de esta hacienda se encontró la avioneta por la cual él coronó su primera entrega allá en Estados Unidos. El capítulo número 3 nos habla que a partir de 1980 es cómo nace el cártel de Medellín, y así es como Pablo se logra posicionar en el papel de patrón. En esta parte pues habla sobre un secuestro, Marta Nieves, por parte de los M-19, un grupo paramilitar. La abreviatura significa Movimiento del 19 de Abril. Pues obviamente los grupos de paramilitares ahí en Colombia hablan de que están en contra del gobierno y en contra de algunas leyes que solo benefician a unos cuantos. Sin duda, esta parte de secuestrar a personas pues se manejaban para meter presión al gobierno y hacer lo que al menos se demandaba o se requería en ese momento. A Pablo Escobar lo contactan junto con otras personas, en este caso el mexicano, persona muy importante dentro de la serie, conocido como el Mariachi. Son los que empiezan a fundar esta parte del cártel y se empieza a posicionar como el patrón, puesto que de un momento a otro empieza a negociar con los M-19 y pues logra sacar sana y salva a Marta Nieves. Todo esto pues ayudó a que pues viera una gran oportunidad Pablo Escobar. Fue muy querido por la parte de la población, puesto que él empezaba a realizar ayudas, digamos que humanitarias a su pueblo. Es decir, una cuenta en el libro que una vez hubo un catástrofe natural, hablamos de un sismo, y pues varias personas se quedaron sin hogar. Escobar, de una manera muy inteligente, cotiza casas en relación a este tipo de casas sociales de bajo presupuesto, pero que se puede ir bien. Entonces empieza a realizar este tipo de compra de terrenos, a empezar a meter a las personas en este tipo de casas de bajos recursos, empieza a crear parques deportivos. Dentro de los juegos que él hacía o inauguraba, invitaba a televisión, a la radio, al periódico, y todo esto era como elogio, o al menos empezaba a conocer esta persona como el Robin Hood de Colombia, en donde pues él apoyaba a los pobres, siendo que a futuro fue un arma muy poderosa a su favor, porque pues bueno, todo esto le brindaba una total confianza a Pablo Escobar. Sin duda no se dieron cuenta de cómo estaba el asunto, puesto que no dimensionaban hasta dónde podía llegar. Todo esto pues empezó a tener conexiones, y Virginia, dentro del mundo de la farándula, le empieza a dar conexión política y apoyo de campañas. El capítulo número 4 nos habla todo el involucramiento que tuvo
Escobar en la parte de la política. Lo que él intentaba era limpiar su imagen y empezar a vender su apellido como una persona buena, caritativa y de buena posición dentro de la política. Lo que empezó a señalar varias situaciones fue que el periodista de apellido Cano empezó a hacer denuncias en contra de Escobar. Le empezó a sacar los trapos sucios de cómo fue agarrado antes de su apogeo económico en la parte del 76 por tráfico de sustancias y que fue detenido. Empieza a sacar notas de que se trataba de una persona que se dedicaba a traficar sustancias ilícitas y que cómo era posible que el gobierno tolerara este tipo de situaciones con los políticos. Sin duda, junto con otros ministros, empezaron este ataque público en contra de Escobar y fue el primer punto de declive de su caída en relación de querer encajar en una sociedad que no pertenecía, ya que pues la política es muy complicado en países latinos. Sin duda, todo esto provoca que tanto Cano como los ministros o algunos ministros dentro de la Suprema Corte pues murieran, es decir, que Pablo hiciera atentados en contra de ellos. Todo esto pues desató batallas campales y dentro del Poder Judicial de Colombia pues empezaron a tomar medidas drásticas. En el capítulo 5 nos habla de la parte de extradición. Todo esto, pues Pablo se empezó a ir a un exilio a Panamá junto con varias personas importantes del cártel de Medellín, puesto que estaban poniendo en jaque al Poder Judicial y político por quererse inmiscuir en algo que no encajaban desde un principio. En todo esto se empezaron a denominar ellos como los extraditables. Y aquí nace la famosa frase de que prefieren una tumba en Colombia que pisar una cárcel en los Estados Unidos. Sin duda aquí empieza a revelar en este capítulo el plan de Estados Unidos en la parte de Nicaragua, el plan Irán-Contra, donde está involucrado también el agente Enrique Camarena, y que pues esta guerra que Estados Unidos entró ahí en la parte de Nicaragua pues era financiada por todo el tráfico de sustancias que había en ese momento y en ese año. Es un dato bastante interesante del libro. Para el capítulo número 6 empieza a abarcar lo que es la guerra entre los cárteles. Sin duda, pues un enemigo brutal que tuvo Pablo Escobar pues fueron los del cártel de Cali. Entre ellos, pues se unieron, o al menos en la guerra de los cárteles, empezaron a haber atentados en contra de los ministros, de generales, empezaron a salir los famosos sicarios, así como el carro bomba. Y el narcoterrorismo que ya se empezaba a ver. Aquí vemos cómo Pablo Escobar puso de rodillas a Colombia por toda la violencia que él generaba, todo el golpe de alto impacto, y que esta guerra duró 3 años para abatir a Pablo Escobar. Todo ese tiempo duró. Aquí habla de que hubo un general de apellido Maza que empezó a darle batalla, puesto que Pablo pues siempre llegaba con esta parte de querer pues seducir, cortejar a los políticos, a los generales, a los jueces de una manera u otra, es decir, por dinero, por mujeres, por fiestas, por objetos, por casas, por propiedades. Todo esto Pablo buscaba la manera en que ellos estuvieran de su lado, pero pues obviamente el general Maza fue uno de los que no se dejó. Y aquí es donde nace la ley del metal, es decir, plata o plomo. Muy interesante en esta parte de cómo se maneja en este capítulo. Para el capítulo número 7 empieza a haber que generales, y hay un cuerpo de élite que se dedica a acercar a Pablo Escobar. Sin duda, para estas alturas este cuerpo de élite empieza a dar de baja o a empezar la caída del cártel. Una de las bajas más importantes fue el mexicano y Gustavo Gaviria, quienes fueron personas muy importantes dentro del cártel, y que Pablo pues empezó a verse más cercano por las autoridades. Así es que pues el grupo de élite empezó a pagar información por la ubicación de Pablo, y a él se le prendió esta parte de que por cada tombo que dieran de baja, si era alguien normal, pues era dado por medio de $2,000, y si alguien del cuerpo de élite que lo buscaba daba $5,000.
Todo esto lo regó en las comunidades populares, y esto le dio pues gran parte del apoyo del pueblo, porque se supo aprovechar de la necesidad que tenía su pueblo y que obviamente lo cubría o lo cubrió durante bastante tiempo. Entonces siempre estuvo perseguido por esta parte y de una u otra manera podía escapar hasta ese momento. Para el capítulo número 8 llegó la negociación. En esta parte pues Pablo buscaba el indulto, es decir, que se le perdonaran las cosas. Él logró reformar la Constitución y gracias a eso pues hubo jueces sin cara, es decir, sin ser figuras públicas. La parte de la cárcel, la parte de la extradición, todo eso lo logró lo que la guerrilla colombiana no había logrado por más de 40 años. Ese es un logro que generó Pablo Escobar con toda la parte violenta que él ocasionó. Para el capítulo número 9 empieza la reforma de las leyes, y en esto pues continúa lo que es la no extradición. Él empieza a negociar su entrega, es decir, bajo sus condiciones y manera que quiso se entregó. Creó su propia cárcel y en esta pues generó sus condiciones, sus comodidades, había anillos de seguridad, y en un cierto momento le estaba viendo la cara a Colombia por cómo le estaba poniendo la situación. Es decir, el fuerte de la cárcel era más para protegerse del cártel de Cali que él mismo pues pudiera salir. Dentro de todo esto pues él se fuga, puesto que hay algo que desata o firma su sentencia de muerte en vida sin querer Escobar. Es decir, cuando muere Gerardo Moncada y Fernando Negro Galeano, de esta manera él empieza a sentenciarse, ¿no? Porque pues dentro de todas las peleas que hubo entre los cárteles, estos dos le dieron un punto de partida. Para el capítulo número 10 hablamos de los famosos Pepes, es decir, los perseguidos por Pablo Escobar. Dentro de todo esto, como dato interesante, es el grupo paramilitar que no sufrió castigo después de haber dado de baja a Escobar. Es decir, ellos crearon también terrorismo para acercar a Pablo, para meterle miedo, para descubrir la manera en cómo derrocarlo, y todas las cuestiones ilegales que llegaron a hacer este grupo paramilitar no han sido pagadas, y eso es algo muy interesante que revela el libro. Bien, entonces después de 16 meses de estar huyendo de pues la policía, de la DEA, de los Pepes que se crean, porque fueron personas pues ahora sí que ajenas al poder judicial, es decir, ex narcos, ex colaboradores del cártel de Medellín, policías, agentes, todo tipo de personas estaban en este grupo paramilitar de los Pepes. Sin duda ellos, de manera urbana y con violencia bruta, pues pusieron en jaque a Pablo con su familia, ya que su cuñado fue torturado y su madre tuvo una bomba que pues obviamente atentó contra su vida. Todo esto pues llevó a cometer a Pablo pues ciertos errores, y pues dentro de ello era que él mandaba cartas al gobierno en donde denunciaba este tipo de situaciones de terrorismo que sufría su familia y que no lo consideraba bueno. Quería que su familia fuera escoltada por 50 soldados, que vivieran en un hotel, que quería sí o sí que algún país le diera asilo político y protección dentro de todo lo que era, ¿no? Todo este tipo de situaciones para agarrar a Pablo incluso se agarraron del esoterismo, es decir, les decían rituales o formas de vestir o comer para que fuera atrapado este personaje. Así es que, pues bueno, por último, para ir cerrando, doña Esmilda en su día antes de su cumpleaños le da una estampa del niño de Atocha. En esta parte, pues él muere con esa estampa al siguiente día, y hay dos versiones, que los Pepes fueron quienes lo abatieron, o es decir, que lo dieron de baja, y la segunda es que él se dio un tiro en la oreja para no verse o así que en una cárcel y de ahí extraditado hacia Estados Unidos. De esa manera pues él
daba la última victoria por parte de su cártel. Dentro de la parte de la autopsia, pues se puede ver que a Pablo le afeitaron el bigote, la barba, por medio como de trofeo, por haber capturado a un criminal tan importante de la época. Por último, las personas, los generales, los coroneles, que fueron, digamos que parte fundamental para el abatimiento de Pablo Escobar, fueron desplazados de sus cargos. Y pues obviamente, pues sabes que ya terminó la persecución, pues ya no te necesitamos, así aquí se queda. Y ellos vieron el renacimiento de los cárteles, de nuevo el tráfico de sustancias, y que pues realmente pues nada más se preocupaban por dar de baja a Pablo por la situación del terrorismo, pero realmente terminar con el tráfico de esto, pues no. Y actualmente pues yo creo que sabemos el término de toda esta historia. Así es que pues bueno, en conclusión del libro de la parábola de Pablo, puedo decir que fue una persona muy inteligente, se supo agarrar de las necesidades del pueblo para poner de rodillas a toda una nación. Su error gravísimo fue haber entrado a la política y quererse sentir del mismo espacio que ellos, siendo que pues sabemos que son personas corruptas los que a veces llegan a quedar en el poder, y que realmente es muy difícil en países latinos que la democracia sirva de una u otra manera. Así es que pues bueno, si el video te gustó, no olvides compartir con tus amigos, dejar un comentario. Nos vemos en uno próximo. Yo soy Bravo y muy buenas noches.